colombiano debe entregarle más tierra fértil al campesinado. Eso se llama una reforma agraria. Y este gobierno no cede en ese propósito. La reforma agraria es que se desarrolle la tierra, se trabaje y se agregue valor. Tenemos 3 realizaciones urgentes este año como gobierno del cambio. La primera, la reforma agraria. El primer pliego que tienen ustedes en sus planes de vida aquí y en los 54 procesos que ya ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me estás así? ¿Qué te pasa? ¿Qué miras? Estoy viendo un video de la reforma agraria que van a hacer en Colombia. ¿Reforma? ¿Qué? Reforma agraria. ¿Qué es eso? ¿No sabes qué es la reforma agraria? ¿No? Bueno, ¿cómo hago para saber? Como para enseñarte un poquito. Ahí hay un programa muy interesante en la televisión. Te lo voy a mostrar. Bienvenidos a AgroTV. El día de hoy vamos a hablar sobre las reformas agrarias. La reforma agraria es un conjunto de medidas políticas y económicas que tienen como objetivo principal la redistribución de la tierra y la transformación de las estructuras agrarias existentes en un país. Generalmente, la reforma agraria busca corregir las desigualdades en la tenencia de la tierra, promover la productividad agrícola, mejorar las condiciones de vida de los campesinos y fomentar el desarrollo rural equitativo y sostenible. La reforma agraria es un paso esencial para romper el ciclo vicioso característico de toda estructura latifundista y poder redistribuir la tierra entre pequeños agricultores. Entre las medidas típicas de una reforma agraria se encuentra la regularización de la tenencia de la tierra, el acceso a créditos y servicios financieros para los agricultores, el apoyo técnico y tecnológico para mejorar la productividad, la infraestructura rural, entre otros. En el caso de Colombia, la reforma agraria ha sido un tema crucial debido a las desigualdades de tenencia de la tierra y los conflictos agrarios que han afectado al país. Pero este tema lo vamos a tocar más adelante. Primero vamos a hablar de los tipos de reformas agrarias. Las reformas agrarias en América Latina las podemos clasificar en 3 tipos. Las reformas agrarias estructurales, las cuales integran un proceso nacional de transformaciones revolucionarias, son dirigidas por las nuevas fuerzas sociales en donde éstas asumen una responsabilidad de clases dirigentes, fundamentan el cambio en la modificación de las relaciones de poder y de las normas institucionales de la sociedad tradicional. La evolución de la estructura latifundista tiene una naturaleza irreversible. Las reformas agrarias convencionales forman parte de una operación negociada entre antiguas y nuevas fuerzas sociales por intermedio del sistema institucionalizado de partidos, conservadores, reformistas y revolucionarios, intentando modificar el monopolio latifundista de la tierra y sobre los recursos de desarrollo agrícola sin cambiar las normas institucionales de la sociedad tradicional y enfocando la reforma como una cuestión aislada y sectorial. La reforma agraria se enfoca como una cuestión separada de la problemática nacional, de los cambios estructurales y no se formula la exigencia de una transformación estructural y política del Estado. Las reformas marginales no apuntan hacia la ruptura del monopolio señorial sobre la tierra o hacia la transformación fundamental de las estructuras latifundistas, sino hacia la reparación superficial de esas estructuras, desviando la presión campesina o la presión nacional sobre la tierra por medio de tácticas como la colonización de regiones periféricas, la parcelación marginal de latifundios, el mejoramiento de tierras, etc., apoyándose en el sistema tradicional de partidos y en las normas institucionales de la sociedad tradicional. Bla, 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 bla. Esta señora es muy aburrida. Ya no entiendo nada. Ya no quiero ver esto. ¿Te gustan las caricaturas? Sí me gustan. Bueno, te voy a enseñar el tema en caricaturas. En Colombia han existido varias reformas agrarias a lo largo de la historia, con la idea en mente de construir una sociedad rural compuesta de pequeños y medianos productores. Durante años se ensayaron distintas leyes tendientes a una reforma agraria que distribuyera las tierras en muchas manos, pero a juzgar por los resultados, o ha carecido de suficiente voluntad política para realizar las transformaciones necesarias, o ha escogido estrategias que no pueden lograr los propósitos que declara la legislación. Según Absalón Machado, estos ensayos tuvieron impactos muy parciales y dejaron intactos los problemas estructurales de la agricultura,
porque se centraron más en la tenencia de la tierra y menos en la creación y utilización de otros elementos para un desarrollo rural integral. Repasemos entonces cuáles fueron las principales leyes que buscaron darle un marco jurídico a estos proyectos. La Reforma Agraria de 1936 se estableció con la Ley 200 de dicho año en el mandato de Alfonso López Pumarejo. Conocida como el Proyecto de Ley sobre Tierras, esta reforma buscaba lograr la equidad en la distribución de la propiedad, impulsar la utilización económica del suelo, definir los territorios baldíos y repartirlos. Se implementó también la extensión de dominio a favor del Estado a los territorios que estaban improductivos por más de 10 años. Y se crearon los jueces de tierra para que vigilaran la implementación de la reforma. Su fracaso se debió principalmente al rechazo por parte de las élites y los grandes terratenientes, quienes habían conseguido grandes cantidades de tierra en los años anteriores. Además de esto, terminó favoreciendo a los grandes poseedores de tierra, pues esta reforma permitía que las personas reclamaran tierras que consideraban propias y que habían estado ocupando, anulando así el dominio público sobre ellas y el poder del Estado para destinarlas a los que no tenían tierra. La Reforma Social Agraria de 1961 se dio bajo la Ley 135 de dicho año, en el mandato del presidente Alberto Lleras Camargo. Esta ley contemplaba 6 objetivos claros. El primero de ellos, reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rural o su fraccionamiento antieconómico. Reconstruir adecuadas unidades de explotación en las zonas de minifundio y dotar de tierras a los que no la poseen. Los otros 5 objetivos estaban encaminados a generar mejores condiciones socioeconómicas de los campesinos, establecer mejores garantías para los asalariados agrícolas y los propietarios de tierras, la previsión de servicios sociales, técnicos y la adecuada utilización de los recursos naturales. Además de la formación del Fondo Nacional Agrario, que en ese momento se le destinó un presupuesto anual de 300 millones de pesos que debía estar contemplado en el presupuesto nacional para su aprobación. Años más tarde, ante algunos inconvenientes en la operatividad de la Ley 135, se aprobó la Ley Primera de 1968, conocida como de arrendatarios y aparceros. Estudiosos del tema la contemplan como una ley que contribuyó a agilizar los trámites y procedimientos y fijó nuevos causales de expropiación. Además, sirvió para reglamentar la unidad agrícola familiar a fin de proteger y regular la tenencia y explotación de las porciones de tierra distribuidas individualmente a los campesinos beneficiarios, principalmente en lo relacionado con su venta o transferencia. La reforma de 1994 se dio bajo la Ley 60 del mismo año en la administración de San Pedro. Esta ley creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino para la ejecución y coordinación de las actividades relacionadas con la economía campesina. Además, reafirmó el INCORA como el órgano que iba a dirigir las políticas y, a diferencia de las reformas pasadas, esta incluyó a la mujer campesina como parte de su agenda. Por otro lado, la principal diferencia es que la distribución se hace por medio del mercado y no por el Estado. Estableciendo subsidios para la compra de tierras, se pretendía que los terratenientes vendieran parte de la tierra que no utilizaban a campesinos asalariados. Por ende, el énfasis de las instituciones era el de facilitar la negociación directa entre propietarios y campesinos, debido a que pretendía disminuir la intervención del Estado, facilitando el cambio en el modelo de desarrollo que pasaba del ICI al de libre cambio. Dentro de esa lógica se definió el mercado de tierras, el cual funcionaba con el otorgamiento de un subsidio para realizar la compra directa por parte de los campesinos. Reforma rural integral. En el 2016 se firma el Acuerdo de Paz. En el capítulo 1 se da el reconocimiento de la importancia de la economía campesina, familiar y comunitaria. El acuerdo se orienta a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de derechos básicos en el campo, además de beneficiar al conjunto de la población colombiana al generar más alimento y al prevenir la violencia ligada a la concentración de tierras. El propósito del acuerdo es asegurar la titulación clara y segura de todas las poblaciones del campo, brindando herramientas para mejoras
También se garantiza que las propiedades de los grandes empresarios estén reconocidos o legalizados por el gobierno. Además, se reconoce la necesidad de la seguridad en el campo, que viene de la formalización de títulos para poder lograr lo acordado. La reforma rural integral habla de dotar de condiciones básicas a los campesinos, brindar tierras, formalizar las titulaciones, dar ayudas para producir, pero esto no resuelve el problema de concentración de tierra, ya que esta reforma no busca redistribuir la tierra, sino tomar terrenos baldíos o tierras expropiadas por extinción de dominio a actores ilegales. Hola amiguitos, hoy quiero hablarles de algo muy importante que está sucediendo en nuestro país. ¿Han oído hablar de la nueva reforma agraria? ¿No? Bueno, déjenme explicarles lo que está sucediendo. Resulta que nuestro gobierno actual, desde el año 2022, ha estado pensando en hacer algunos cambios en el campo. Quiere que la tierra sea más productiva y que los campesinos tengan mejores oportunidades. ¿Qué planea hacer con esto? Bueno, el Ministerio de Agricultura tiene algunos planes interesantes, como por ejemplo, planean usar leyes ya existentes, como la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz y la Ley 160 de 1994, que habla sobre cómo el Estado puede comprar y entregar tierras a los campesinos más pobres, además de complementar con algunas nuevas leyes. Quieren cambiar nuestra Constitución para dar mayor protección y reconocimiento a los campesinos, siguiendo los lineamientos de las Naciones Unidas. De igual forma, se busca crear una jurisdicción especial que se encargue de resolver los problemas sobre pleitos de tierra. La exministra de Agricultura, Cecilia López, explica que el objetivo es aumentar la producción de la tierra, redistribuyendo tierras con dueños poco productivas y que, aunque tienen gran potencial, no están siendo bien utilizadas, en lugar de otorgar tierras baldías. De este modo, actualizando la información sobre la propiedad de la tierra, se puede cobrar más impuestos a quienes tienen grandes extensiones pero no las usan debidamente. La idea es que si alguien no quiere o no puede pagar estos impuestos, tendrá que hacer de su tierra más productiva o venderla a alguien que sí pueda hacerlo. Si decide venderla, el Estado puede comprarla y luego entregarla a campesinos en áreas rurales donde no tienen o tienen poca tierra. El objetivo final de todo esto es tener una distribución más justa de la tierra y así hacerla más productiva, mientras apoyamos a los campesinos con créditos y asesoramiento técnico, para que puedan aumentar la producción de alimentos y de esta forma reducir la cantidad de comida que importamos y al mismo tiempo aumentar nuestras exportaciones, en especial los productos como café, azúcar, plátanos y aguacates. En resumen, el gobierno está trabajando para mejorar la situación del campo, ayudando a los campesinos y haciendo que nuestra agricultura sea más fuerte y más rentable. Es un gran paso hacia adelante para nuestro país. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Buenos días, amiguitos. Hoy hablaremos acerca de la atención institucional y programas. Primero tenemos que en marzo del 2023 Petro entregó más de 3.000 hectáreas a familias rurales de Córdoba y planteó lo siguiente: este es el primer acto de la reforma agraria. Estas son las primeras tierras que se compran a particulares y que se entregan a campesinos, sobre todo campesinos víctimas de la violencia y a reincorporados que quieran construir la paz en Colombia. La compra por cerca de 22.000 millones representa un total de más de 3.500 hectáreas de tierra que benefician directamente a 6.195 familias rurales. Además, en lo que respecta a la formalización y compra de tierras, en los primeros 8 meses del gobierno del presidente Gustavo Petro, se ha avanzado un tercio de lo logrado en 6 años. Es así que más de 9.000 hectáreas han sido compradas para el Fondo de Tierras y más de 1 millón de estas hectáreas se han formalizado por la Agencia Nacional de Tierras y 4 zonas de reserva campesina se han constituido por una extensión de 395.000 hectáreas. Finalmente, 5,8 millones de dólares de cooperación fueron destinados a inversiones en el programa de Tolima y Caguán y Piedemonte Caqueteño, beneficiando a 19.000 personas. Pero profundizando más, hablaremos sobre los programas de desarrollo rural. Entre el anteriormente mencionado,
el PDET. También la estrategia de implementación de programas de desarrollo rural integral con enfoque territorial, donde su objetivo general es contribuir a expandir las oportunidades, a elevar el bienestar y a disminuir la pobreza multidimensional de los habitantes rurales de Colombia, reduciendo significativamente las brechas que los separan de los habitantes urbanos. En las situaciones donde en los territorios no cuenten con una iniciativa preexistente que quieran ser o puedan ser apoyadas, para fortalecerla o consolidarla, se deberá iniciar un proceso para crear y poner en marcha un programa territorial de desarrollo rural con 3 etapas. Una inicial, donde se debe priorizar el desarrollo de territorios caracterizados por condiciones de alta pobreza multidimensional y situaciones de conflicto y debilidad institucional. Una segunda etapa, donde se formula el programa del desarrollo rural teniendo 4 resultados principales: el diseño participativo de un programa territorial de desarrollo rural, la socialización del programa territorial, la presentación y discusión eventual de este programa y la firma de un convenio entre este programa y la organización territorial para la implementación del programa. Y en una última etapa de implementación del programa territorial de desarrollo, donde será responsabilidad principal de la organización territorial y de los actores que hacen parte de la misma. Los resultados a lograr en esta etapa son: asegurar los resultados efectivos e impactos establecidos por el Programa Territorial de Desarrollo y en el convenio de cooperación con esta estrategia de implementación del Programa de Desarrollo Rural Integral con enfoque territorial. Además de informes de sistema de seguimiento, evaluación y aprendizaje. Además de este programa, también tenemos el PNR, o el Plan Nacional de Rehabilitación, el cual es un programa especial de la Presidencia de la República que tiene como objetivo central generar ámbitos para la convivencia pacífica entre los colombianos a través de la realización de las acciones que sean necesarias para contribuir al proceso de reconciliación nacional y poner en práctica mecanismos que permitan establecer una relación armónica y duradera entre el Estado y la población, entre los diversos sectores y grupos que conforman la sociedad civil. También tenemos el INCODER, que fue un establecimiento público de orden nacional adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde su misión era ejecutar políticas de desarrollo rural en coordinación con las comunidades e instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector agropecuario, forestal y pesquero, facilitando el acceso de los pobladores rurales a los factores productivos y sociales para contribuir a mejorar su calidad de vida y al desarrollo socioeconómico del país. Pero, mediante el Decreto Ley 2363 del 7 de diciembre del 2015, se dispuso la creación de la Agencia Nacional de Tierras, la cual es la máxima autoridad de tierras de la nación, cuyo propósito es ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural. Asimismo, mediante el Decreto Ley 2364 del 2015, se crea la Agencia de Desarrollo Rural, con el objetivo de ejecutar la política de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial formulada por el MADR, el cual es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Además, algunos de sus servicios son gestionar el proceso progresivo a la tierra como factor productivo a través de los siguientes programas: la titulación de baldíos para quienes han realizado su ocupación y explotación en los términos y condiciones establecidas en la ley, adjudicación de bienes fiscales, patrimoniales y de baldíos reservados y la adjudicación de subsidios para la compra de tierras. Otro de sus servicios es promover la seguridad jurídica sobre los predios que se encuentran en circunstancias informales, lo cual realiza a través de los programas de clarificación de propiedad, cuyo objeto consiste en el estudio de títulos para definir si la naturaleza de un predio es el territorio baldío o de propiedad privada. Además, el deslinde de tierras de la nación, que apunta a definir los linderos que distinga terrenos de propiedad privada en terrenos baldíos. Y por último, la recuperación de terrenos baldíos indebidamente ocupados, que identifica las ocupaciones de terrenos baldíos, determinando si son ajustadas a la ley. En caso contrario, se dispone a la recuperación de estos terrenos. Eso es todo por el día de hoy, amiguitos. Nos veremos en una próxima ocasión.